Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio de esta semana. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por ser bueno con nosotros, paciente, bondadoso, por tu amor derramado sobre nuestras vidas. Nos has dado, Señor, salvación, nos has dado una familia, Señor. Nos das trabajo, fuerzas, Señor, para trabajar el sustento que todos los días necesitamos. Eres tan bueno, Señor, con nosotros y te honramos, Señor, en este día. Queremos suplicarte, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, que tu buen espíritu nos guíe en este tiempo, Señor, para poder, oh Dios, meditar en tu palabra y cada día, oh Dios, amarte y servirte, Señor, con mayor integridad, Señor, en nuestros corazones. Todos los que estamos aquí te necesitamos, Señor. Y te necesitamos, Señor, para poder, oh Dios, seguir en este camino, Señor, donde tú nos has puesto, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues continuamos con la serie de los atributos de Dios. Hoy vamos a ver un atributo que estoy seguro que a todos nos gusta hablar, a todos nos gusta disfrutar, ¿no? El amor de Dios ya lo vimos. Hoy vamos a ver, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Eh, Tal vez el libro que más hable acerca de este atributo es el libro de los Salmos. Ujú, de los Salmos. En Salmos, la palabra misericordia aparece 165 veces. Y, pues, mucho tiene que ver, obviamente, porque es el libro más grande, ¿no?, de la Biblia. Pero en realidad, si nosotros meditamos y leemos Salmos, vamos a ver cómo continuamente los salmistas, mencionaban ese atributo, esa perfección, como también lo hemos llamado. Y vamos a ver solo algunos versículos en Salmos. Vamos precisamente al Salmo 119, versículo 156. Salmos capítulo 119, versículo 156. Y quien lo tenga, lo puede leer en voz alta, por favor. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame, confíame en tus juicios. Ujú. Dice que muchas son tus misericordias. Muchas son tus misericordias. Otro salmo más, Salmos 103, versículo 17. 7. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Ujú. Y fíjense, mm, pongamos atención, por ejemplo, a este tipo de versículos. El otro decía, muchas son tus misericordias. ¿Y por qué misericordias en plural y no en singular? Porque recordemos que, por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3 habla de que su misericordia es nueva cada mañana. Por eso es por lo que el salmista de pronto usa esta expresión, son muchas tus misericordias. Pero fíjense cómo aquí David en este Salmo 103, este, dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, ¿de, de qué eternidades hablan? De la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ujú. Pero fíjense, la pregunta es, esa eternidad, mejor dicho, esa misericordia, es desde la eternidad hasta la eternidad, pero ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen. Sobre los que le temen, no sobre todos. Ahora, de pronto nosotros podríamos, porque eh, lo que siempre les digo, a veces tenemos ideas equivocadas. Ujú. La misericordia de Dios en general, sobre la humanidad, tiene, por llamarlo así, un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya cuando después del juicio y algunos los mande al infierno, pues ahí ya no hay misericordia para ellos. Ahí ya hay un castigo eterno. Ujú. Pero sobre los que le temen, sobre ellos hay una misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. Ujú. O sea, su misericordia es eterna,
pero aplica efectivamente sobre aquellos que le temen. Vamos a otro salmo, Salmos 59, versículo 16. Y nosotros tenemos siempre, acuérdense, siempre que entender eh, en este caso, entender cómo es Dios a partir de lo que dice su palabra, no a partir de lo que nosotros suponemos. Ujú. Salmo 59, versículo 16. ¿Alguien más que lo lea? Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, Y alabaré, sí, sí, perdón. porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Ujú. ¿Ves? Como aquí el salmista está diciendo, yo cantar acerca de tu poder, salud, y alabaré de mañana tu misericordia. Ujú. Y es que de verdad cuando nosotros meditamos en este atributo de la misericordia de Dios, cada mañana debe de haber gratitud en nuestro corazón. Cada mañana debe de haber gratitud y alabanza a Dios por su misericordia. Otro salmo más, 4:1. Salmos 4:1. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Ujú. En esa versión dice, ten piedad de mí. En la versión 60 dice, ten misericordia de mí. Y yo no sé ustedes, pero es una de las cosas que yo diario le pido a Dios. Ten misericordia de mí. Ujú. Ten misericordia de mí. Sabemos, o sea, incluso por lo que estamos leyendo, que su misericordia es nueva cada mañana, cada día se renueva. Ujú. Cada día está ahí la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos aún así que pedirle a Dios que Él siga siga extendiendo su misericordia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a su misericordia es que seguimos aquí. Ujú. Gracias a su misericordia, nosotros seguimos aquí. Ahora, específicamente, Salmo 136 no lo vamos a leer, pero específicamente Salmo 136 es un himno a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en todos sus versículos, prácticamente en todos sus versículos, está la frase, porque para siempre es su misericordia. Ujú. Entonces, el Salmo 136 es precisamente como un himno a la misericordia de Dios y hace como que un recorrido de pronto Salmo 136 en varios eventos de lo que Dios ha hecho o hizo con Israel. Y es un himno precisamente exaltando la misericordia de Dios. Y como les decía yo, el solo pensar en la misericordia de Dios debe producir en nosotros gratitud y alabanza a Dios. A. W. Pink, que es un autor que escribió un libro llamado Los atributos de Dios, dice así, la misericordia presupone la existencia del pecado. Y me llama la atención cómo ese autor este, afirma esto en ese libro de los atributos de Dios. Vuelvo a repetir la frase. La misericordia presupone la existencia del pecado. ¿Por qué de algún modo este autor lo entiende así, que la misericordia de Dios presupone la existencia del pecado? Pues porque Dios sabía que al crearnos a nosotros íbamos a pecar. Ujú. Y era, por llamarlo así, era necesario ese atributo de Dios para poder tratar con nosotros como pecadores. Ujú. Entonces, y por cierto, ¿no? Yo creo que todos tenemos que reconocer que todos hemos pecado y todos nos equivocamos pues, prácticamente todos los días. Ujú. Y por eso es por lo que les digo, una de las cosas que debemos orar es que Dios siga extendiendo su misericordia sobre nosotros. Y es precisamente a causa del pecado de los hombres es que Dios manifiesta su misericordia. Dios nunca ha dejado ni dejará de ser misericordioso. A Dios no se le agota la misericordia. Y gracias a Dios por eso. Ujú. Gracias a Dios por eso. Y obviamente recuerden sobre quién aplica precisamente esa misericordia inagotable.
sobre aquellos que le temen. Sobre aquellos que van a disfrutar precisamente de qué, de una eternidad al lado de Él. Y pues, sabemos que por la fe un día estaremos al lado de Él. Ujú. No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador. Y como les decía yo, Dios no ha dejado nunca de ser misericordioso, y por esa razón es que su misericordia inunda todo. Todo lo que Él hace tiene que ver también con su misericordia. Ujú. Vamos a ver qué dice Salmos, capítulo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dice que su misericordia llega hasta los cielos. O sea, y obviamente está usando una expresión, no es de que, sino o sea, está usando una expresión de que todo lo abarca, la misericordia de Dios. O sea, no está precisamente diciendo, pues está a 1000 metros de altura, y si te pasas de esos 1000 metros, pues ya no hay misericordia. No. Pero, y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí y en muchas partes de la Escritura, vamos a encontrar incluso misericordia, gracia, misericordia, fidelidad. Incluso hay pasajes de la Biblia que hablan misericordia y juicio. O sea, como que está esas cosas aparentemente contrarias, pero la Biblia de pronto, dentro de esas perfecciones que Dios nos muestra a través de su palabra, habla acerca de cómo es de que todo, absolutamente todo está inundado por la misericordia de Dios. El ejercicio de la misericordia de Dios está vinculada a su soberanía. Y es un dato, ya lo vimos, ¿no? O sea, está de que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, pero hay, por llamarlo así, una condición sobre aquellos que le temen. Pero siempre la misericordia de Dios está vinculada a su soberanía. O sea, Él, de quien quiere, va a tener misericordia. Y vamos a ver Romanos capítulo 9, versículos 15 al 16. Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16. ¿Alguien que lo lea? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de que quién quiere ni de quién corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Depende del hombre? No. Depende de Dios, que tiene misericordia. Ujú. No depende del ser humano. No depende de qué tanto nosotros somos buenos para que y Dios derrame su misericordia. Y ese, alguna vez les he dicho, ¿no? Esto es de pronto lo que causa polémica, entender esto. Pero este tipo de versículos está muy claro, ¿no? O sea, es Dios el que decide por soberanía tener misericordia o no de los seres humanos. Él es, porque finalmente Él es soberano. Me gusta mucho lo que dice la Nueva Traducción Viviente, donde dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión de quien yo quiera. Ujú. Y dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. O sea, no depende de nosotros, sino de Dios. Ujú. Esa misericordia es algo que nosotros no entendemos, pero les voy a decir algo, si la disfrutamos. Daniel capítulo 9, versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. De Él es tener misericordia y además perdonarnos
pero la verdad nos hemos rebelado contra Él. Y todos nos hemos rebelado. Ujú. Y es ahí donde nosotros, vuelvo a repetir, siempre el ejercicio de la misericordia de Dios está vinculada a su soberanía. De quien quiere, tiene misericordia. De quien no quiere, simple y sencillamente, pues aunque corra, aunque quiera, no. ¿Es por eso Dios injusto? No. No, tampoco. Ujú. Son cosas que pues nosotros a veces en nuestra mente no alcanzamos a comprender. Ahora, este es uno de los atributos, misericordia, que sí podemos tener, que podemos desarrollar en nuestra vida. Y es más, la Biblia una y otra vez nos habla acerca de que nosotros debemos ser misericordiosos. Ujú. Y ¿por qué de algún modo nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos? Porque hemos recibido misericordia. Ujú. Nada más por eso. O sea, ¿y qué mejor ejemplo tenemos que el de Cristo en la cruz, que tuvo misericordia de nosotros? ¿Se acuerdan, de quién tuvo misericordia ahí estando en la cruz? Claro. ¿Eh? Del ladrón. Del ladrón, del ladrón. Ujú. De ese ladrón que estaba condenado a morir, pero no solo físicamente, sino eternamente, espiritualmente. Ajá. Ese hombre ya no tenía, pues, manera de librarse de la muerte. Pero vuelvo a repetir, no de la muerte física, pues, ya los 2 ladrones y Jesús en ese momento iban a morir, o sea, ahí no se iban a salvar. Pero ese ladrón alcanzó misericordia. Como lo dijimos hace 1 o 2 semanas, la gracia lo sorprendió ahí. Ujú, ahí. Entonces, queda claro que la misericordia de Dios no se merece. Ninguno de nosotros nos merecemos la misericordia de Dios. Es igual, la gracia de Dios no nos las merecemos. El amor de Dios no nos las merecemos. La bondad de Dios no nos las merecemos. Pero Dios quiso extender su misericordia sobre nosotros porque no se merece. No hay nada que nosotros hagamos que provoque la misericordia de Dios. No hay nada, absolutamente. Y si oro mucho, y si oro 2 o 3 horas diarias, no. Y si ayuno 2 veces a la semana, tampoco, porque no es por méritos. Ya lo vimos en Romanos. Ujú. Vamos a ver qué dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sino por su misericordia. No fue por obras, no fue por obras. Ya tenemos que convencernos así claramente que no son nuestras buenas obras. Es por pura misericordia de Dios, pura gracia de Dios. Ujú. Y dice claramente por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Porque hemos nacido de nuevo, acuérdense que son términos intercambiables muchas veces en la Biblia, nacer de nuevo con regeneración. Ujú. ¿Por qué nacemos de nuevo? Por un acto de misericordia de Dios. Nada más, por un acto de misericordia de Dios. Ujú. Cuando Lázaro estaba ahí muerto, Jesús habla y le dice, Lázaro, ven fuera. Fue un acto de misericordia de Dios. Ujú. Ahora, algunos creen que como Dios es demasiado misericordioso, a nadie echará al infierno. ¿Ustedes qué creen? No, No, claro que no. Y alguien dirá, bueno, pues no que su misericordia es infinita. ¿De qué manera podríamos nosotros argumentar? No, porque nos está explicando que solo a los que le temen, no hay manera de explicar. Hay una condición, precisamente eso, sobre los que le temen. Otra razón más, porque Dios es justo. porque Dios es justo.
Entonces, aunque algunos quieran apelar a que como Dios es muy misericordioso, infinitamente misericordioso, diciendo, entonces como Él es misericordioso, entonces a nadie va a echar al infierno, solo que tendría que hacer a un lado su justicia. Y eso no, o sea, no es así. Todos los días Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Él es perfectamente amor, pero Él es perfectamente santo. Ujú. Y entonces en su santidad demanda un pago a aquel que se ha rebelado contra Él, contra sus leyes y que está establecido. Ajá. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ujú. Entonces, por más que algunos quieran decir, no, pues no, que supuestamente su Dios es muy misericordioso. ¿Y por qué a la mayoría? Porque sabemos, creo yo, todos, que la gran mayoría se va a ir al infierno. Ujú. ¿Lo deseamos? No. No. Oramos para que la gente se salve. Y por eso tenemos que hablar a las personas para que ellos no vayan a ese lugar de tormento. Ajá. Pero sabemos de antemano, ¿por qué? Por lo que dice la Biblia. Ajá. Por lo que dice la Biblia. Ajá. Entonces, aunque Dios es infinitamente misericordioso, a muchos los va a enviar al infierno porque Él es un juez justo. Ujú. Ahora, en su justicia, Dios tiene que condenar el pecado. Ujú. Porque si no, ahí estaría como que desbalanceado, por llamarlo así, una perfección. ¿Cuál? Que en su justicia no condenara el pecado. No. Ujú. Vamos a ver qué dice Salmos capítulo 9, versículo 17. Salmos capítulo 9, versículo 17. ¿Quién lo, quién lo lee? Los manos serán trasladados al Seón, todas las gentes que se olviden de Dios. Ujú. Y fíjense, los malos por un lado van a ser trasladados al Seol. Y eso es algo inevitable. Dios ya lo estableció. Pero además dice, todas las gentes que se olvidan, que se olviden de Dios. Entonces, de verdad, yo les digo algo, esto tengámoslo presente. Y esto nos debe de impulsar a permanecer en Dios, a permanecer en la gracia, como dice el Nuevo Testamento. Ujú. A permanecer. Sabemos que por nosotros mismos no podemos permanecer. Necesitamos la ayuda y la gracia de Dios para permanecer. Ajá. Pero nosotros debemos de entenderlo. Todas las gentes que se olvidan de Dios y todos los malos van a ser trasladados al cielo. Entonces no se trata de pronto de decir, yo estuve unos años en la iglesia y sí, había yo tomado en serio a Dios y estaba yo comprometido con la iglesia, pero después, híjole, pues es que pasó esto, pasó aquello y ya me olvidé. No, es que no se trata de estar un tiempo. Ya hasta predicaba yo. No se trata de que un tiempo prediques, sino se trata de permanecer. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios en su perfecta justicia tiene que condenar el pecado. Y es por la misericordia de Dios que nosotros somos hechos vasos de misericordia, pero por su justicia otros son hechos vasos de ira. ¿Se acuerdan? Y bueno, vamos ahí otra vez a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Hace un rato ya leímos una parte, pero ahorita vamos a leer otros versículos, versículos 22 y 23. Y acuérdense, todo esto está hablando en un contexto de qué, de quien quiere tiene misericordia. Ujú. Y de quien no, pues no la va a tener. Y no depende de la voluntad humana. Pero versículos 22 y 23, ¿qué dice? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Fíjense, habla de dos tipos de vasos. ¿Sí? ¿Sí lo vieron?
Sí. Uno son vasos ¿de qué? de ira. De ira. Y los otros son vasos ¿de qué? Misericordia. Misericordia. Pero fíjense cómo, y Pablo está haciendo una pregunta, un planteamiento. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar qué? Su ira, porque recordemos, Dios es un Dios de ira. Ujú. No que sea iracundo, pero Dios es un Dios de ira. Y hacer notorio su poder, dice que soportó con mucha paciencia los vasos de ira, pero ¿qué dice enseguida, ahí en el texto? Después de vasos de ira, Vasos de ira preparados para destrucción. preparados ¿para qué? Destrucción. ¿Quién los prepara para destrucción? Pues Dios, porque es Dios el que está haciendo las cosas. Es Dios el que está preparando. Pero también dice, y que si Él quiere mostrar las riquezas de su gloria, que las mostró hacia los vasos de misericordia que Él también preparó, ¿cuándo? De antemano, dice, para gloria. Y ahí cómo entender otra cosa, que Dios a unos prepara para ira y a otros para misericordia. Creo que los textos son muy claros, ¿no? O sea, sí, mm, es ahí donde nosotros podemos ver un plan perfecto, eterno, de un Dios soberano, de un Dios misericordioso, porque algunos, como les decía yo, presentan objeciones en cuanto, no, si es Dios el que decide, entonces ¿por qué condena? Pues porque Él es Dios y Él es soberano. Y nunca hay injusticia en sus decisiones, nunca hay injusticia. Pero es que a unos no les dio oportunidad. ¿Cómo no? Sí, Dios no quiere que ninguno se pierda, eso queda claro. Pero se van a perder. Ujú, pero se van a perder. Ahora, es por la misericordia de Dios que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Y les dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecados. Así es. Él nos dio vida. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos. Pero además de muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Si ustedes se dan cuenta, y yo no sé si podemos entenderlo de esa manera, pero éramos como unos delincuentes. Porque usa este versículo en delitos. ¿Quién comete delitos? Pues un delincuente. Alguien que delinque, ¿no? O sea, es hallado culpable por los delitos que cometió. Ujú. Entonces, que, pero cuando estábamos condenados, porque había toda la evidencia en contra de nosotros, cuando estábamos muertos, estábamos perdidos, Dios nos dio vida. Dios nos dio vida, solo por su misericordia. Y es por la misericordia de Dios que Él nos ha regenerado. Y Efesios 2 lo dice, pero también vamos a ver otro pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Asimismo, vosotras mujeres, ¿En 1, ver- 3? sí, 1, 3. Es el 1, 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad Primera de Pedro, 1, 3. a dos. Perdón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo nacer de nuevo. ¿Por qué? Por su gran misericordia. Y gracias a Dios, yo por eso les digo, cada vez que nosotros apreciamos un poquito más la misericordia de Dios, eso debe producir en nosotros
alabanza, gratitud a Dios por su misericordia. Y todos los días, la verdad es que Dios extiende su misericordia. No sé si nosotros nos demos cuenta y no sé si nosotros lo valoremos y agradezcamos, pero yo no sé qué hacemos nosotros en las noches, pero es algo muy bueno que nosotros debemos en las noches. Si no nos podemos hincar, porque hay gente que yo sé que le cuesta trabajo hincarse, pero antes de dormirse, ¿saben qué? Agradecerle a Dios su misericordia. Ujú. Su misericordia, su bondad hacia nosotros. Ujú. ¿Por qué? Porque Él manifiesta su bondad y su misericordia todos los días. Yo creo, en lo particular, que obviamente el tener un alimento delante de nosotros es un acto de la misericordia de Dios. Sí. ¿Cuánta gente en nuestros días, en otros lados, no tiene que llevarse a comer? No tiene que llevarse a la boca, no tiene que comer. Y Dios ha extendido su misericordia cuando nosotros tenemos, a lo mejor, aparentemente para algunos, un alimento muy sencillo. Pero a lo mejor dices, voy a tomar un café y un bolillo, pero gracias Dios porque esto lo tengo. Tengo esto, un tecito, un ponche, lo que nosotros comamos y a lo mejor, vuelvo a repetir, para algunos será, ay, qué comida. Gracias a Dios. Y de verdad que nosotros, incluso cada vez que nosotros demos gracias a Dios por los alimentos, de verdad, démosle gracias a Dios con entendimiento. Ujú. Con gratitud de su misericordia. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces lo hacemos, a veces hasta de una manera mecánica. Ujú. O sea, de a lo mejor decir: "Sí, gracias Dios por este alimento y bendícelo", ya, pero como de una manera mecánica, sin entender en ese momento que es un acto de la misericordia de Dios, nada más. Si es cierto, o sea, porque algunos dicen: "Bueno, pues es que lo trabajo". Pues sí, pero ¿quién te da fuerzas para trabajar? Es Dios, es Dios. Y a veces podemos terminar nuestra jornada cansados, pero nosotros tenemos que entender, no, no es por mí. O sea, no podemos caer en la actitud de Nabucodonosor cuando abre la ventana y decir, esta es la gran ciudad que yo construí. No, tú no construyes nada. Es porque Dios te permite en su misericordia. Ujú. Y es un acto de misericordia. Ujú. Nuestro Dios es Padre de misericordias. Por esa razón es paciente con nosotros. Por esa razón es paciente con nosotros. Cuando meditamos en que antes, y fíjense, en que antes éramos hijos de ira, como dice la Biblia, que vivíamos en los apetitos de nuestra carne, que éramos enemigos de Dios, o sea, cuando nosotros recordamos de dónde Dios nos sacó, eso nos debe llevar a reconocer y exaltar la gran misericordia de Dios. Porque yo no sé a cuántos de nosotros nos sacó de cosas que nosotros decimos, no, porque por muy inocentes que nos veamos, todos hemos cometido cosas, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que es solo por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Somos, la verdad es que debemos de entender, somos merecedores del infierno, pero Dios en su misericordia nos libra de él. Esa es misericordia. ¿Ah? Es como cuando a alguien lo agarran en el pleno delito y lo llevan al juez, le leen lo que dice la ley y lo condenan, ¿no? Estás condenado a 50 años por lo que hiciste. Pero de pronto llega el abogado y dice, déjenlo ir, yo lo pago, yo lo he pagado. Eso es lo que hizo Jesús. Pero es que lo agarramos, o sea, ahora sí que como decimos, ¿no? Con las manos en la masa. Pero Jesús ya pagó por nosotros. Eso es misericordia. Eso es misericordia. La misericordia de Dios es ese atributo infinito e inagotable de su naturaleza que lo predispone
hacia el compasivo. Y misericordia y compasión son cosas muy similares, pero es ese, pues es parte de la naturaleza de Dios, que esa misericordia lo inclina a ser compasivo con aquel que está en una situación difícil. A veces tenemos, como les decía yo, a veces tenemos ideas equivocadas, pensamientos equivocados, como por ejemplo a veces decimos, el Dios del Antiguo Testamento pareciera que era un juez implacable contra Israel, porque, porque sabemos que el Antiguo Testamento menciona muchos juicios en contra de Israel. Y de pronto algunos dicen, híjole, como que el Dios de Israel que se ve en el Antiguo Testamento era un juez implacable, pero un Dios lleno de gracia y misericordia hacia la iglesia. Pero no es así. Su misericordia y su gracia incluso se demostró en los tiempos en los cuales Israel estaba vagando en el desierto. Porque, ¿se acuerdan? Constantemente estaban murmurando en contra de Dios. De pronto, este, vienen con Moisés, no tenemos que comer. ¿Y Dios qué fue lo que hizo? Les envió maná. Les envió el maná. Todos los días en la mañana ellos tenían solamente que salir a recoger. Pum. Después de un tiempo se quejaron de esa comida, ¿no? Y Dios en su misericordia, que es lo que, ok, piden carne, ahora les voy a dar hasta que se les salgan por las narices. Ahí si se dan cuenta, es un evento en el que está la misericordia, pero también el juicio. Porque tuvo misericordia de ellos, les siguió sustentando con un alimento diferente, como dice el Salmo 78, les dio comida a su gusto, pero a la vez ejerció un juicio. ¿Por qué? Porque siempre se estaban quejando contra Dios. El acto de misericordia, y vuelvo a repetir, para mí es increíble el hecho de pensar y recordar lo que nos narra la Biblia acerca de, por ejemplo, esos años que estuvo Israel en el desierto, ¿cómo es de que su ropa no se gastaba ni su calzado se gastaba? Yo no sé cuántos de nosotros tenemos así como que ropa o calzado que de pronto decimos, este ya me duró un montonal. Pero ellos, 40 años, no habían Coppel, no había nada. ¿Y qué? Su vestido no se desgastaba. Eso es misericordia, ¿sí o no? Eso es misericordia. Eso es misericordia. Tenían calor. Órale, pues, una nube que les protegía. Y en la noche, pues, un friazo, pues, era el desierto. ¿Qué hacía? Columna de fuego. Eso es misericordia. ¿Se lo merecían? No. Muchas veces estaban murmurando en contra de Dios. Moisés en una ocasión está en la presencia de Dios recibiendo las tablas de la ley. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Un becerro de oro. ¿Se merecían qué? El castigo. De hecho, muchos murieron. Ajá. Como les decía yo, de pronto vemos historias de la Biblia en la que está misericordia y juicio. Porque en esa ocasión provocaron a juicio, provocaron a ira a Dios, hubo un juicio, muchos mueren, pero de otros tiene misericordia. Y ahí está la misericordia de Dios una y otra vez. Ujú. Dios siempre ha sido y será misericordioso y justo, pero debemos entender, Él es tan misericordioso como lo es igual de justo. Exactamente igual. Dios no extiende su misericordia dependiendo de su estado de ánimo o dependiendo de su humor con el que se levante. No, Dios, su misericordia es eterna, pero es constante. Nunca se aparta. Él incluso se goza en su misericordia. Vamos a Salmos capítulo 103. Hace un rato leímos una parte, pero ahora del versículo 8 al 17. Salmos 103, 8 al 17.
Y fíjense, esta sección cómo empieza. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Fíjense, solamente en un versículo habla 2 veces de su misericordia. Grande en misericordia. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y fíjense, otra vez remarca, sobre los que le temen. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Eso quién lo hace? ¿Nosotros nos alejamos de la rebelión? No, Dios lo hace. ¿Como un acto de qué? De misericordia. Enseguida dice, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que, ¿quién? Le temen. Compasión. Hace un rato les había dicho, de pronto está combinado un atributo con otro. Misericordia, compasión. Versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es el versículo que hace por ahí, ¿no? ¿Cuántos le damos gracias a Dios que Dios no nos da, como dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Porque si nos pagara de acuerdo a nuestras iniquidades, yo tengo que reconocer, yo no estaría aquí. Ya, ya no estaría yo aquí. ¿Ah? Pero es por su misericordia. Y dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y para mí es uno de los versículos que desde hace muchos años me acuerdo de esto y digo, y sobre todo cuando pecamos. Bueno, en mi caso, cuando peco y digo, ay Señor, perdóname. Yo sé que no me pagas conforme a mis iniquidades ni conforme a mis pecados, pero gracias. ¿Y entiendes que qué? Que es por pura misericordia. Nada más, por pura misericordia. Entonces, la misericordia de Dios, y hasta aquí la voy a definir, la misericordia de Dios puede definirse como la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales. En otras palabras, es el amor o la bondad expresado sobre los que estamos en miseria, pero no una miseria económica, sino una miseria espiritual. Y todos, entonces, bajo ese entendimiento, todos necesitamos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Toda la humanidad está en una miseria espiritual. Ujú. Entonces, por eso precisamente, y otro factor, ¿eh? Entonces, bondad, amor hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales, pero ojo, sin tomar en cuenta si lo merecen o no. Mm, Eso es misericordia. Ujú. Yo no sé cuántos de nosotros, podamos, de pronto tener un entendimiento de personas que, por ejemplo, aparentemente pudieran ser merecedores de un juicio, pero que si juzgamos como Dios, veríamos que Él daría misericordia en lugar de juicio. En alguna ocasión, platicando con algunas personas, decían, y creo que este ejemplo ya lo he mencionado, contaban de que alguien se había subido a una combi a asaltar. Y entonces de pronto, ya sabes, son de esa gente que de pronto pues empezaron ahí, empezaron a golpear a este asaltante, lo empiezan a dejar ahí mal, mal realmente, y alguien decía, eso se merecía y más ese asaltante.
Y yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos en una situación decir, si eso se merecía. Pero la pregunta es, ¿no acaso nosotros también nos merecíamos un juicio y Dios tuvo misericordia de nosotros? Por eso es por lo que nosotros debemos entender. Dios juzga las cosas con justicia, pero a la vez con misericordia. Ujú. Ahora, como les decía yo, no por eso debemos pensar que todos van a recibir la misericordia de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque en su justicia tiene que condenarlos, sin duda. Ujú. Entonces, cierro con esto. Podemos admirar la misericordia de Dios al considerar también su justicia. O sea, como que son cosas para nuestro entendimiento como que opuestas, juicio y misericordia, pero, pero entiendo más y valoro más la misericordia de Dios cuando entiendo que Él es un juez justo. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ver y admirar al Dios que tenemos, al Dios tan perfecto que tenemos. Ujú. Pues vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por tu amor y por tu gran misericordia, Señor. Señor, sin duda que cuando nosotros, Señor, eh, consideramos tu santidad, tu justicia, debemos valorar más tu misericordia. Señor, yo en lo personal te agradezco toda la misericordia que has tenido conmigo, toda la paciencia que has tenido conmigo. Gracias, Señor, por librarme, Señor, de la muerte espiritual. Gracias, Señor, por ser paciente. Gracias porque no me pagas conforme a mis iniquidades y a mis pecados, porque has extendido y sigues extendiendo tu misericordia sobre mi vida. Y cada día que tú me das, Señor, es una muestra de tu misericordia y es una nueva oportunidad. Ciertamente hemos fallado, hemos cometido lo malo, hemos hecho lo malo delante de ti. Y es inexplicable tu misericordia y tu amor hacia nosotros. Pero gracias porque tu misericordia es grande, porque tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Y te honramos, amado Dios, te honramos. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos, Señor, toda tu misericordia. Permítenos, oh Dios, todos los que estamos aquí y aún de los que vean la transmisión, Señor, que no abusemos de tu misericordia. Sabemos que tú eres un Dios infinito en misericordia, pero que realmente al considerar, Señor, cuán misericordioso has sido con nosotros, cuán paciente has sido con nosotros, que nos des, oh Dios, la gracia, la oportunidad, Señor, de vivir una vida recta delante de ti. No podemos por nuestros mejores esfuerzos, solo con tu gracia. Y te honramos, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió